Les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, que estamos estudiando en los últimos meses. Queremos ver en esta mañana, con la ayuda del Señor, los versículos del 12 al 15. Segunda de Pedro 1, del 12 al 15. Y le he puesto el título a la predicación de la necesidad del recuerdo constante de la verdad revelada por Dios. La necesidad del recuerdo constante de la verdad revelada por Dios. Vamos a pedir al Señor por su ayuda y luego leeremos el texto. Señor, ahora volvemos delante de ti, Señor, ante tu trono de la gracia, para suplicarte particularmente, Señor, por tu palabra, para que nos ayudes, Señor, a entenderla conforme al propósito para la cual tú, Señor, permitiste que tu apóstol Pedro la escribiera. Que nos ayudes a entenderla, Señor, cruzando ese puente que nos lleva de aquel tiempo, hace 2000 años, a hoy, y entender cómo esto se aplica a nuestras vidas con los principios universales y eternos que en ella encontramos, Señor. Que nos ayudes como tu pueblo a no ser meramente oidores, sino responsables delante de ti, de que algún día también tendremos que dar cuenta de cómo hemos vivido a la luz de tu palabra, Señor. Que seamos responsables, que seamos serios, Señor, entendiendo que no estamos jugando a ser iglesia, sino que estamos delante del Dios eterno, 3 veces santo, que nos ha encomendado el ministerio de la palabra para extender tu reino en este mundo. Ayúdanos, Señor, con santo temor y temblor, líbranos del error y que en todo tú seas exaltado. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el texto en 2 de Pedro 1, versículos del 12 al 15, y repito el título, la necesidad del recuerdo constante de la verdad revelada por Dios. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer la versión de las Américas. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. El título que le puse ahora, si has leído el texto, verás que es obvio, porque 3 veces Pedro repite el verbo recordar, 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 recordar. Pero para poder introducir la predicación, permíteme usar, yo creo que la ilustración que más se utiliza en las predicaciones, la ilustración del Titanic. La verdad que el Titanic sirve tanto para un roto como para un descosido, sirve para todo, porque pasaron tantas cosas que es muy útil para poder enfocar la idea que queremos transmitir. En 1912, cuando se fabricó ese barco, la humanidad creyó haber construido el barco insumergible. Era de alguna manera el epítome, lo más alto de la seguridad y el avance tecnológico, para la época, claro. Por esta razón, ¿qué se esperaba de aquel viaje? Bueno, pues que fuera un viaje tranquilo, que fuera un viaje placentero. Sin embargo, creo que ya todos sabemos, se hundió en ese primer viaje al chocar contra un iceberg. Y esto pasó por una razón que me llamó muchísimo la atención, entre otras muchas cosas, porque olvidaron la advertencia que habían recibido días atrás de que iba a haber hielo durante la travesía. Lo olvidaron. Ese olvido fue debido a que estaban tan relajados con la alta tecnología del barco que ni siquiera se acordaron de la advertencia. Estaban tan completamente confiados en la aparente fortaleza del barco que se olvidaron de algo tan fundamental que al final costó tantas vidas humanas. Aquel olvido les llevó a la autosuficiencia fatal y esa autosuficiencia se convirtió en su peor pesadilla. En resumen, ¿qué aprendemos de esta ilustración? Que el olvido es tremendamente peligroso.
porque nos puede llevar a ignorar las advertencias y caer en el terrible peligro de confiar en nuestras propias fortalezas, lo cual creo que todos lo tenemos claro, o así debiera ser. Confiar en nosotros es de una necedad absoluta. Por esta razón, el recordar constantemente, se vuelve en una urgente necesidad. En nuestras vidas como creyentes pasa igual. A menudo pensamos que el peligro para el creyente es el rechazo frontal de la fe. Pensamos que el peligro mayor que enfrenta un creyente son las grotescas mentiras contra el Evangelio que hasta un ciego espiritual podría ver a la legua. Pero la realidad es más insidiosa. Existe una tendencia natural en el creyente a olvidar la verdad de la palabra de Dios. Y ese es el verdadero peligro. Olvidar la palabra de Dios. Esto no sucede necesariamente porque dejemos de creer en ella o porque no la amemos. Podemos creer en ella, podemos amarla, pero podemos olvidarla. Y eso sucede por una ley espiritual similar a la ley de la gravedad. Si no estamos activamente aferrándonos a la palabra de Dios, a la verdad, necesariamente la corriente del mundo nos va a arrastrar. Y esto nos advierte, por ejemplo, Hebreos. El autor de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1, nos dice que es necesario que prestemos atención, no sea que nos deslicemos. Y precisamente de recordar la verdad constantemente como parte vital de nuestro vivir como creyentes es de lo que nos habla el apóstol Pedro en estos versículos. Consciente de dos realidades peligrosas que amenazan a los creyentes. Primero, la fragilidad interna. Pedro conocía las Escrituras, lo que dijo Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, de que engañoso es el corazón del hombre. Sabe que nuestra naturaleza caída tiende al olvido. La verdad presente que hoy nos emociona, mañana puede ser opacada por las preocupaciones de la vida si no es renovada constantemente. También está la presión externa. Los destinatarios de la carta, si recuerdas, vivían como nosotros, rodeados de mensajes que se rebelaban contra Dios, que se rebelaban contra su palabra. Y aquellos ataques no son siempre ataques frontales, sino sutilezas, como diría Pablo en Colosenses 2, versículo 8. Ataques, por ejemplo, contra la suficiencia de la palabra de Dios, dudas acerca de la verdad de la suficiente y completa obra de Cristo a favor de los creyentes. El mundo nos sugiere constantemente que necesitamos algo más, que necesitamos algo nuevo, que estamos en el siglo XXI, que necesitamos añadir algo más a nuestra fe, lo cual lleva a la duda, puede llevar al temor y en ocasiones incluso llega la deserción de la fe. Y es en este contexto de peligro constante donde el pasaje que vamos a ver en esta mañana con ayuda del Señor cobra de una trascendencia vital. Pedro, sabiendo que su muerte es inminente, como nos dice en el versículo 14, no busca con su carta enseñar nuevas enseñanzas novedosas nunca oídas. Al contrario, su estrategia para proteger a la iglesia es la repetición obstinada de la verdad de Dios, proclamada desde siempre en las Escrituras. Y lo primero que nos dirá Pedro en el versículo 12 es la insistencia de la verdad de Dios contra la memoria frágil. Pedro nunca dejará que acabemos olvidando la verdad debido a nuestra tendencia natural y pecaminosa al olvido. Lo segundo que nos dirá en el versículo 13 y versículo 14 es la insistencia de la verdad de Dios contra la relajación espiritual. Pedro verá como un deber el despertarnos espiritualmente con la verdad debido a que el mundo actúa como un somnífero espiritual que intenta adormecer nuestra conciencia. Y lo tercero que nos dirá en el versículo 15 es que esa verdad, ese único remedio para no olvidar, para no quedarnos dormidos peligrosamente, es la suficiencia de la palabra de Dios. La palabra es el legado único y suficiente que sostendrá la memoria y la alerta espiritual de los creyentes cuando los apóstoles ya no estén. Por tanto, al ver este texto en esta mañana,
Si vienes buscando nuevas ideas novedosas como cristiano, no las vas a encontrar. No leamos las palabras de un anciano, de un viejito que se repite porque ya está mayor. Leamos el deseo de un creyente sabio que sabe que la única forma de vencer nuestra tendencia natural a alejarnos y contrarrestar los sutiles ataques del mundo es anclar nuestra mente día tras día en el recordatorio de la eterna palabra de Dios. No hay un legado mayor que ese. Así que vamos a ver el primer punto. El primer punto que está en el versículo 12, la insistencia de la verdad de Dios contra nuestra memoria frágil. Dice en el versículo 12, por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Ese, por tanto, con el que comienza este versículo 12, nos retrotrae a los versículos anteriores que van del versículo 5 al versículo 11, que ya sabes que hemos estudiado en semanas anteriores. Pero que básicamente o resumidamente, Pedro en esos versículos del 5 al 11 nos habló de la grandeza de la gracia de Dios a favor de todos los creyentes. Y nos habló de lo inconmensurablemente preciosa que es la fe, ya que esa gracia y esa fe nos otorgan la salvación, nos dan una dimensión admirable a toda la vida cristiana, nos abre de par en par la esperanza gloriosa y la seguridad plena de la salvación, sobre todo cuando la adornamos con las virtudes que Pedro nos habló del versículo 5 al 7. Esa gracia y esa fe, dice Pedro, son logros que son alcanzados enteramente por Cristo y que Dios da a todos los que creen en su Hijo. Este recordatorio es absolutamente esencial, porque el apóstol se está dirigiendo a creyentes que no solo están sufriendo gravemente a causa de su fe, como vimos en la primera carta, sino que también están siendo atacados activamente por falsos maestros. Por eso, más adelante en la carta, en los capítulos que vengan después, les va a advertir que el único objetivo de los falsos maestros es que abandonen su fe en Cristo ante la adversidad, que duden de la certeza de la salvación, para que así desistan de vivir de manera santa. De hecho, el punto central de la carta se halla en el capítulo 2, donde Pedro discute y describe a aquellos impostores que decían falsamente, pero sutilmente, que no tenían por qué pasar por el sufrimiento por el que estaban pasando por su fe, que podían ser felices viviendo como quisieran. Y los atacaban con engañosas promesas de libertad, como dice Pedro en el capítulo 2, versículos 18 y 19. Además, aquellos falsos maestros los incitaban a desistir de su fe, burlándose directamente de la esperanza del regreso de Cristo. Y les preguntaban con malicia para hacer tropezar, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Segundo de Pedro 3, 4. Así que por el peligro de que acaben sucumbiendo, de que acaben olvidando estas hermosas promesas de seguridad en Cristo, de que desistan en vivir santamente, adornando la fe con las virtudes descritas, para que perseveren, para que no olviden, el apóstol les insistirá en esa verdad de la seguridad en Cristo. Y lo hará a pesar de saber que ellos ya conocían esa verdad. Porque fíjate lo que dice el versículo 12. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas. Y mira aquí el detalle. Aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. En otras palabras, me da igual que lo sepan, voy a seguir insistiendo. Pedro no tenía ningún rubor, ningún reparo, ninguna vacilación en, permítame la expresión, caer pesado, en repetir la verdad que Dios le había revelado acerca de Cristo y de la salvación de los creyentes. Y no tenía ningún rubor en hacerlo las veces que hiciera falta. La palabra griega, recordar, es literalmente poner en la mente de alguien.
Siempre estaré listo en todo momento, todo el tiempo y en cada ocasión que tenga, en volver a ponerles en sus mentes, en recordarles minuciosamente estas cosas acerca de Cristo, de la gracia y de la fe. Y lo haré las veces que haga falta, aunque sé que ahora, en este momento, han sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. En otras palabras, lo volveré a hacer, aunque sé que ahora, en este momento, estén fortalecidos y establecidos en esa verdad. En otras palabras, no te confíes de tu fuerza. Ya leemos también la advertencia de que no nos creamos fuertes, no sea que caigamos. ¿Por qué esta insistencia a recordarles estas verdades, aunque en aquel momento aquellos creyentes estuvieran firmes en ellas? Hermanos, por una realidad que hemos visto hasta ahora. Porque todos somos dados a olvidar. La insistencia es necesaria porque tenemos una memoria frágil. Y sobre todo en cuanto a Dios, y sobre todo en cuanto a su palabra. En muchas ocasiones, sobre todo cuando estamos dando las clases de los fundamentos de la fe, siempre surge lo mismo. Hay una serie de tareas a realizar. Escuchar un audio, la mayoría les cuesta. Memorizar un versículo, nadie lo hace. Y todos tenemos la misma queja, es que me cuesta. Me olvido muy rápido. Hay una tendencia natural a olvidar y sobre todo las cosas que tienen que ver con Dios y con su palabra. Y no porque simplemente lo vemos en los fundamentos de la fe. Es que la propia palabra de Dios nos lo dice. Por esa razón, los proverbios dan cuenta y nos exhorta a no olvidar a Dios y su palabra. Proverbios 3:1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 4:5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Son advertencias contra el olvido que tenemos acerca de Dios, acerca de sus mandamientos, acerca de su palabra. Y olvidamos sobre todo en momentos de dificultad. En esos momentos tendemos a olvidar la obra de Dios en nuestro pasado. En esos momentos de luchas donde nuestra mente se nubla, podemos darle la espalda a la fe en nuestro Salvador Jesucristo, que Dios nos concedió por su gracia. Y podemos dar la espalda a la paz que Dios nos ha multiplicado. Podemos darle la espalda a todo el poder divino que, como dijo el apóstol Pedro, Dios nos otorga para que todo lo que tengamos que vivir, en todo lo que tengamos que hacer respecto del Señor, podamos hacerlo. Podemos darle la espalda a las preciosas y magníficas promesas que son nuestras como participantes, que ya somos de la naturaleza misma de Dios. Y podemos, sin darnos cuenta, deambular hacia el pecado. Y vagando en el pecado, perder nuestra seguridad de salvación. Dudando de Dios, dudando de su obra perfecta de salvación, dudando de su obra perfecta de santificación a nuestro favor por medio de Cristo, y somos más propensos a caer presos de las mentiras que nos prometen acabar con nuestras pruebas y sufrimientos usando argucias humanas de todo tipo, que lo único que buscan es alejarnos de Dios y de su gracia en Jesús. Esa propensión humana a olvidar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas en el pasado, cuando en el presente pasamos por pruebas, es algo que está ampliamente recogido en las Escrituras. Por ejemplo, en Éxodo 16, versículos 2 y 3, ahí leemos una ilustración que nos puede ayudar a entender cómo somos realmente cuando olvidamos lo que el Señor ha hecho en nuestro pasado debido a la situación presente que estamos viviendo. Y ahí en ese Éxodo 16, del 2 al 3, leemos que Israel apenas cruzó el Mar Rojo y se enfrentó a la escasez de alimento en el desierto, olvidó instantáneamente los 10 milagros que poquito tiempo antes Dios había hecho y que ellos presenciaron con sus ojos en Egipto. Olvidaron la dramática separación humanamente imposible de las aguas cuando cruzaron el Mar Rojo. En lugar de seguir confiando en Dios, que los liberó de la esclavitud, ¿qué hicieron? Murmuraron de Moisés y desearon la muerte. Y mira lo que dice Éxodo.
Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Esta prueba activó un deseo de volver atrás a la esclavitud, porque la memoria de la fidelidad de Dios había sido sepultada bajo la ansiedad del momento. La ansiedad puede hacernos olvidar de lo que Dios ha hecho y hace en nosotros. En el Salmo 77, en los versículos del 7 al 10, el salmista Asaf, en medio de su angustia, expresa de nuevo esta duda que surge del olvido. Dice Asaf: ¿rechazará el Señor para siempre? ¿Ya no volverá a ser bondadoso? ¿Se ha agotado su misericordia? ¿Se han terminado para siempre sus promesas? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Ha detenido su compasión a causa de su enojo? Esta serie de preguntas desesperadas ilustra cómo el sufrimiento puede nublar la mente, cómo puede hacernos dudar de la propia identidad de Dios. En Isaías, capítulo 49, del 14 al 16, el pueblo de Dios en el exilio, una gran prueba, por cierto, se siente incluso abandonado por Dios y dice: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Y Dios responde a esta queja recordándoles su fidelidad inquebrantable, comparándola con la de una madre que no olvida a su hijo. Y el Señor le responde: aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Mira, te llevo grabada en las palmas de mis manos. Hermanos, el sufrimiento puede llevarnos a cuestionar a Dios, sus acciones, sus promesas, su palabra. ¿Por qué? Porque olvidamos su palabra. Porque olvidamos su palabra, olvidamos su carácter, olvidamos la verdad acerca de su gracia, olvidamos lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Olvidamos la fe que Cristo logró a nuestro favor. Y acabaremos deslizándonos peligrosamente, como sucedió con Israel, como se planteó Asaf, o como el pueblo de Dios clamó en medio del exilio. Por esta razón, recordar continuamente y recordar específicamente y continuamente el Evangelio de la gracia y de la fe en Jesucristo, aunque ahora tengamos vidas cimentadas en ellas, es vital. No te fíes nunca. Es vital para nuestra supervivencia espiritual. Recordar constantemente que la salvación es un logro ya consumado por Cristo y no que depende de nuestras fuerzas, contrarresta directamente no solamente la tendencia o la narrativa de los falsos maestros, sino nuestra tendencia natural que cree que aún nosotros tenemos que hacer algo para completar la obra de Cristo a nuestro favor. El recordatorio constante de cómo la gracia de Dios da sentido a toda la vida cristiana y abre la esperanza gloriosa de la certeza de nuestra salvación sirve como un ancla que impide que aún en medio de la crisis, por muy dura que sea, nos arrastren hacia el olvido y, peor aún, nos arrastre al abandono de la fe. Sin embargo, y por otro lado, la otra cara de la moneda, podríamos decir, creo que todos también estaríamos de acuerdo en que no solamente somos propensos a olvidar cuando estamos pasando por pruebas, también somos propensos a dormirnos o relajarnos en nuestra relación con Dios, ¿no es cierto? Esto se manifiesta cuando nuestra sensibilidad, la sensibilidad de nuestra conciencia disminuye. A veces nos olvidamos que estamos en un mundo que con su constante flujo de entretenimiento, de comodidad, actúa como un sedante que busca simplemente amortiguar nuestra capacidad para discernir el pecado de nuestras vidas, incluso justificarlo en ocasiones y amortiguar la verdad de la palabra de Dios. Somos propensos a relajarnos. Somos propensos a dejarnos llevar como una cáscara de nuez en medio del océano. Por esta segunda razón, tan peligrosa como la primera de olvidar,
por esta propensión a dormirnos, a relajarnos, Pedro continúa diciéndonos en el versículo 13 que él también va a insistir en recordar estas cosas y ahora para que no nos quedemos relajados, para que no nos quedemos dormidos. Antes porque vamos a olvidar, pero ahora porque la tendencia nuestra es a relajarnos en nuestra vida espiritual. La insistencia de la verdad de Dios contra la relajación espiritual, versículo 13. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, mira aquí a lo que dice, estimularos recordándoos estas cosas. Pedro ahora describe su tarea, todo lo que está haciendo como algo justo. En otras palabras, considero que es mi deber moral, es mi deber espiritual, mientras habite en este cuerpo, mientras continúe vivo, estimularos recordándoos estas cosas. Para Pedro, esta tarea era muy urgente, muy urgente, porque si lees el versículo 14, su vida se estaba acabando. Dice en el versículo 14, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Llama la atención un detalle. Pedro usa la palabra eskenoma, la palabra griega eskenoma, para referirse a su cuerpo terrenal. Y digo que es curioso porque esa palabra significa literalmente tienda de campaña. Tienda de campaña. Posiblemente Pedro usa esta palabra para destacar la temporalidad, la fragilidad de su cuerpo, de la vida. Así que Pedro está diciendo básicamente, en breve dejaré esta vida temporal, frágil, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. En breve dejaré este cuerpo donde he vivido en esta tierra y no me voy a aferrar a él. No voy a intentar hacerlo más fuerte. Es frágil por naturaleza. No voy a cuidar mi salud un poco más. No voy a alejarme de mi ministerio. No voy a dejar de preocuparme por ustedes para al menos vivir el poco tiempo que me queda de una manera más apacible. No voy a hacer nada de eso. Ahora mismo lo más importante para mí es la fe de ustedes. Aunque esto me desgaste. Debido a mi pronta partida segura, mi deber moral, mi deber espiritual no es tener una vejez tranquila. Mientras habite en este cuerpo, mientras continúe vivo, mi único deber es estimularos recordándoos estas cosas. Lo más importante para mí no es mi supervivencia, es la de ustedes. La de ustedes. Ahora bien, ¿por qué Pedro usó aquí la palabra estimular? La palabra estimular viene del griego diegeiro, que literalmente significa despertar. Despertar, levantar del sueño. Así que Pedro no está simplemente animando a creyentes que están un poco desanimados. Les está sacudiendo espiritualmente porque se están quedando dormidos. Se están relajando demasiado respecto de su fe. Están aletargados. Y ese letargo era mortal. Mortal. Él sabe perfectamente que la vida cristiana, Pedro, sabe perfectamente que la vida cristiana no es estática. Si no estás avanzando, estás retrocediendo, aunque te quedes en el sitio. Si te aletargas, espiritualmente hablando, si te relajas porque todo va bien, porque parece que Dios me está bendiciendo, porque todo me va bien, tengo una buena familia, tengo trabajo, no estás avanzando, estás retrocediendo en tu fe. Así que la misión también de Pedro era ser, permítame la expresión, un despertador constante. En otras palabras, Pedro está diciendo, no quiero que se queden dormidos, se están relajando demasiado. Y esto es para mí más importante que mi propia vida. ¿Cuándo una persona está tan relajada que se queda dormida? ¿Cuándo? Muy sencillo, cuando las cosas van bien. Cuando no hay nada que te quite el sueño. Cuando tu entorno es seguro. Es decir, cuando no haya nada que amenace tu paz, tu estabilidad. Es paradójico, pero piénsalo. Es más difícil mantenerse despierto espiritualmente, centrado en la verdad cuando todo va bien, que cuando todo va mal.
en la crisis, clamamos a Dios, ¿no es cierto? Ya lo oímos hace un momento. Pero en la abundancia, cuando todo va bien, ¿qué hacemos? Nos relajamos. Incluso llegamos a asumir que tenemos el control. Algo parecido pensaban los judíos. Los judíos pensaban que si eras un hombre o una mujer próspero, con salud, es porque Dios te bendecía. Entonces se relajaron. No fueron capaces en esos momentos de sentarse y meditar cuál era su relación con Dios. Estaban tan relajados. Ay, seguro que Dios me está bendiciendo. Todo me va bien. Hermanos, Pedro está abordando aquí un peligro que es más sutil que el anterior. En el versículo 12 les había advertido sobre el sufrimiento, el ataque externo. Y repito, eso es algo que quizás todos tengamos más o menos claro. Pero y ahora aquí extiende ese peligro a la comodidad. Tan sutil porque ¿a quién le amarga un dulce? ¿A quién? ¿A quién no le gusta estar bien? ¿A quién no le gusta que todo vaya bien? Pero hay un peligro muy sutil en todo esto, y es acabar en ese sueño espiritual que viene por las camas blandas, por las almohadas mullidas, cuando todo va bien. De alguna manera, Pedro está aplicando el mismo principio que Moisés enseñó a Israel en Deuteronomio 8. Allí, en los versículos del 11 al 14, Moisés temía que Israel, al entrar a la tierra prometida, cambiara la dependencia de Dios por la autosuficiencia, y les dio la siguiente advertencia: cuídate de no olvidarte, no suceda que comas y te sacies y se enorgullezca tu corazón. Hay un peligro real de llegar a relajarnos espiritualmente cuando todo va bien, cuando el sufrimiento se detiene, la persecución se calma o la vida material prospera. El creyente puede caer en esa falsa creencia de que ya no necesita depender radicalmente de la gracia de Dios. Da por sentada su fe. Cree que ésta se confirma porque viene a la iglesia una vez en semana, porque se sienta en un banco, porque atiende aparentemente lo que dice tal o cual predicador. Se confía porque, bueno, mira, dedico 10 minutos al día a leer la palabra, hacer mi devocional. Tengo mi relación con el Señor porque oro cuando me levanto, cuando como y cuando ceno o cuando me voy a dormir. Pero luego no hay una relación real, una dependencia total y absoluta de la gracia de Dios. Su mente está más preocupada en las cosas de este mundo que en Dios. Examina, es algo tan simple de entender si realmente tenemos una autocrítica. En ocasiones podemos llegar a quedarnos dormidos espiritualmente. Y dormido espiritualmente, dice Pedro, es olvidarse de la gracia de Dios, porque todo es por gracia, dirá Pablo, a olvidarnos del costo de nuestra salvación y de que realmente, al menos en la teoría, tenemos relación con el Dios eterno. Cuando eso sucede, verás cómo poco a poco tu vida espiritual empieza a menguar. Ya crees, como hemos dicho, suficiente con 5 minutos al día de oración. Ya creerás suficiente, tener 5 minutos de lectura de la palabra. Incluso la comunión con los hermanos se reducen. Yo vengo al culto de las 12 del domingo porque es lo normativo y, del resto no me obliga a Dios, así que ¿para qué voy a ir? Eso me han dicho creyentes de esta iglesia. Déjame disfrutar un poco de la vida. Déjame disfrutar un poco de la vida. Es como si el creyente dijera, ¿sabes qué? Sí, Dios es importante, pero cuando las cosas me van mal. Ahora que las cosas me van bien, déjame tomarme un descanso. Y esto era algo muy preocupante para el apóstol Pedro. Tan preocupante que dice, aunque mi cuerpo se está agotando, aunque mi vida es súper frágil, este es mi objetivo.
alertarles, cuidado con el relajamiento espiritual. Cuidado con pensar que todo te va bien porque simplemente haces las 4 cosas que tú crees que debes hacer, que ya estás cumpliendo. Esta preocupación de Pedro es un eco directo de las enseñanzas de Jesús y también de otros apóstoles. El Señor en la parábola de las 10 vírgenes, seguro que las conoce, Mateo 25, ¿verdad? ¿Qué hace el Señor Jesús en esa parábola? Sino ilustrarnos el peligro de quedarnos dormidos, relajados. Porque aquellas vírgenes, tardándose el esposo, dice el Señor, ¿qué hicieron? Cabecearon y se durmieron. El problema de aquellas vírgenes no fue una maldad activa, sino la negligencia que surgió mientras esperaban al esposo. No estaban vigilando, no estaban preveyendo. Y esto es clarísimamente aplicable a nosotros. Era algo que los falsos atacaban a aquella gente. Mira todo el tiempo que ha pasado y aún ni hay señales siquiera de su advenimiento. Relájate, tómate la vida con calma, disfruta de la vida. Hermanos, esto hacemos nosotros. Cristo parece que no llega. La vida hay que seguir viviéndola. Déjame disfrutar un poco. No hay una maldad activa, ciertamente, pero estás cayendo en la negligencia espiritual. Te estás adormeciendo. ¿Qué sucedería ahora en tu vida si el Señor viniera en este instante? ¿Cómo te encontraría? No dónde te encontraría, sino cómo en su relación con Él. ¿De verdad? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Sabes por qué el Señor viene como ladrón en la noche? Cuando nadie lo espera, que no habrá ni señales siquiera antes de su venida a buscar a su iglesia. Precisamente para que estemos alerta, para que no nos relajemos. ¿Qué sucedería si el Señor viniera ahora? ¿Qué sucedería contigo? Pablo también en Romanos 13:11 habla algo exactamente igual. Ahí en ese capítulo de Romanos 13, el apóstol urge a los creyentes a despertarse de su inacción. Y una vez más, que enfatiza la cercanía de la vuelta de Cristo. Y Pablo dice en Romanos 13:11, y esto, conociendo el tiempo, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En otras palabras, el Señor cada día está más cerca. Despiértate. Hermanos, el sueño espiritual se convierte en peligro porque el creyente en ese sueño se olvida de que tiene una relación con Dios, que tiene una relación con Cristo. Se olvida de que si algo es o algo tienes por la gracia de Dios, una vez más. Algo que de nuevo vemos también en el Antiguo Testamento ilustrado en Deuteronomio 8, versículos 17 y 18, donde Moisés ya advierte de esta secuencia letal. No sea que digas en tu corazón, a Israel ya relajado dentro de la tierra prometida, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Advertencia, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. La comodidad, el relax, genera autosuficiencia. Y la autosuficiencia, olvido de Dios. Nunca te olvides. Para Pedro, por lo tanto, su deber más urgente, tanto moral como espiritual, es recordarnos a los creyentes en medio de las pruebas, en medio de la abundancia, las verdades de la gracia y de la fe en Cristo. Él tiene el deseo de advertirnos, de estimularnos, de despertarnos, para que no olvidemos que nuestra vida es una vida de peregrinaje, que esta vida es temporal, que vamos yendo hacia el encuentro con Cristo y que la única postura lógica, por tanto, es llegar hasta ese día dependiendo siempre por fe de la gracia de Cristo. Siempre. Siempre. Porque la gracia es tan necesaria para perseverar cuando todo nos va bien, como lo es para sobrevivir cuando todo va mal. Ya sea bajo el fuego de la persecución, ya sea bajo el sol de la bendición,
necesitamos siempre, constantemente recordar que nuestra salvación, nuestra santificación es lo más importante de nuestras vidas. No vas a pasar a la eternidad siendo un gran empresario o un gran profesional. Necesitamos depender exclusivamente de la gracia, una gracia que solamente se puede recibir por fe, por medio de la fe en Cristo. Así que el empeño de Pedro es muy claro. Me da igual que me traten como si fuera un viejo chocho. Me da igual que crean que me estoy repitiendo. Lo voy a hacer y las veces que haga falta, porque no entienden el peligro en que nos encontramos todas las personas, que somos tendentes a olvidar, que somos tendentes a relajarnos. No se relajen nunca, hermanos, no se olviden nunca, nunca. Al contrario, vivan constantemente, activamente, cualquiera sea la situación, en total y absoluta dependencia de las verdades que tenemos en las Escrituras, porque al final de estas verdades de las que habla Pablo, no es otra cosa que la palabra de Dios. No dejen nunca de depender en todo de la palabra de Dios, porque la palabra es el legado único y suficiente que sostendrá la memoria y la alerta espiritual en todo creyente. Y esto es de lo que nos dice Pedro en el versículo 15, que la palabra de Dios es el legado único y suficiente que sostendrá la memoria y la alerta espiritual. Dice el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, nota eso, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Como hemos dicho anteriormente, en versículo 14, Pedro ya anunció que él sabía, porque así se lo había declarado el Señor, que en breve iba a morir. Así que Pedro dice, ahora que puedo, se los digo. Pero ¿sabes qué? Además voy a procurar con toda diligencia, con todo celo, con todo empeño, en que esto que ahora les estoy diciendo se les quede. Que puedan recordar todas estas verdades acerca de Cristo, acerca de nuestra salvación, acerca de nuestra fe, aunque yo ya no esté. ¿Cómo podía Pedro garantizar eso? ¿Cómo? ¿Cómo podía él garantizar en que los creyentes en todo momento tuviéramos memoria de estas cosas después de su muerte? Pues solamente hay una manera. Porque esa verdad iba a quedar por escrito. En otras palabras, Pedro iba a procurar con diligencia, se va a apresurar con todo celo y empeño que quedara por escrito para la posteridad todo lo que él dijo acerca de la verdad de Cristo y de nuestra salvación, para que no olvidemos ni nos durmamos. Yo les pregunto, ¿se cumplió ese deseo de Pedro? Lo estamos estudiando. Sí, está aquí en la Biblia. ¿No es maravilloso darse cuenta de que tú y yo, al estudiar esta segunda carta, estamos cumpliendo el deseo que Pedro tenía en su corazón? De que estas verdades quedaran escritas para que nosotros las tuviéramos, para que no nos quedáramos dormidos, ni nos relajáramos, ni tampoco nos olvidáramos de ellas. Esto es exactamente lo que quería que sucediera. Y Pedro lo logró porque Dios así lo había dispuesto. Pedro, de alguna manera, sabía que junto al resto de autores de la Biblia, todos estaban siendo usados por Dios a lo largo de la historia para dejar por escrito su voluntad, la voluntad de Dios. Porque, hermanos, en últimas, esto que dijo Pedro sobre persistir en la verdad de Jesucristo como remedio contra el olvido y la relajación espiritual, ¿quién lo estaba diciendo? Sino Dios mismo, porque toda palabra es inspirada por Dios. Hermanos, la palabra de Dios, sí, este librito que tienes aquí quizás en Dios sabe qué formato, que a lo mejor en casa lo tienes para sostener alguna lámpara, esta palabra de Dios es el único legado y suficiente legado que puede traer salvación a tu vida.
Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvar. Es la palabra de Dios que salva y que santifica. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y qué triste que sabiendo esto, no queramos escudriñar las Escrituras. Teniendo a nuestro alcance el único legado y suficiente que va a sostener nuestra memoria, que nos va a mantener alerta espiritualmente, no le hagamos ni caso. Que demos más opción a experiencias emocionales antes que ir a la palabra de Dios y ver lo que en ella encontramos acerca de la vida y de la piedad. Los hombres mueren, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pedro sabía que su tienda, su cuerpo, estaba a punto de desmoronarse, pero sabía que el mensaje escrito no iba a morir con él. Mira lo que él dijo en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 24 y 25. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. El apóstol Juan, en su Evangelio, coincide con Pedro sobre lo que lo escrito tiene el propósito de que creamos en Cristo y de que perseveremos para vida eterna. Y Juan dice en Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer que tengáis vida en su nombre. En otras palabras, la fe no se sostiene en rumores, no se sostiene por hechos asombrosos, se sostiene única y exclusivamente por el registro escrito y fidedigno de la verdad de Dios en este libro llamado Biblia. Pablo afirma ese poder de la palabra de Dios de la siguiente manera en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito, Pablo? A fin de que el hombre de Dios, o sea, todo creyente, sea perfecto, equipado para toda buena obra. En otras palabras, la Biblia, la verdad revelada de Dios escrita por hombres como Pedro, es suficiente para hacernos maduros, completos, para no olvidar, para mantenernos firmes, despiertos espiritualmente y perseverar en la única y suficiente gracia de Dios, en la única y suficiente fe, en el único y suficiente que pudo lograr por nosotros la salvación que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué haces con la Biblia? Entonces, si estás viviendo relajadamente, ya sabes por qué es. Si ves que te estás deslizando peligrosamente, si encuentras más satisfacción en el mundo que en la iglesia, ya sabes por qué es. Porque estás descuidando la Biblia, la palabra de Dios, la verdad revelada por Dios, escrita por hombres como Pedro, pero inspiradas por Dios, suficiente para hacernos maduros, completos, para no olvidar, para mantenernos despiertos, para perseverar. Entonces, hermanos, debido a nuestra tendencia a olvidar, debido a nuestra tendencia a relajarnos cuando todo va bien, a dormirnos, ¿cómo debemos vivir hoy? Primero, valora la Biblia. Valórala. No es un libro más como parte de tu enciclopedia. No es un libro más. Valórala. Tristemente, venimos a la iglesia o leemos la Biblia cuando las cosas nos van mal para emergencias, pero Pedro nos acaba de enseñar que es nuestro alimento diario, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Hay muchos creyentes en las iglesias que están
muriendo espiritualmente hablando por inanición, porque no se alimentan de la palabra de Dios. No leas la Biblia solo para saber más. Permítame lo que estamos viendo, léela para despertar. Pero para que sea un útil, para que te despierte, reconoce que estás quedando dormido. Ora al Señor. Señor, sabes que soy propenso a olvidar. Sabes que soy propenso a dejar a un lado la gracia. Sabes que soy propenso a dormirme en mi comodidad. Cada uno sabe su situación personal. Señor, que tu palabra me sacuda, que me reoriente hacia Cristo. ¿Cuántas veces le has pedido al Señor que te sacuda, que te coja por la pechera y te diga, despiértate? Todos queremos bendiciones. Todos queremos que nos pase la mano por el hombro. No, sacúdeme si hace falta, Señor. Segundo, confía. Confía en que lo que tienes aquí es la verdad objetiva. Repito, objetiva de Dios. Porque tus sentimientos no son objetivos, son subjetivos. Hermanos, nuestra memoria es frágil, pero nuestro corazón es engañoso, nunca te olvides. A veces sentimos que Dios está lejos o que el pecado, bueno, tampoco es tan grave. Cuidado, recuerda la verdad objetiva de la palabra. No, Dios no está lejos. Y sí, tu pecado sí es grave. Tan grave que envió a Cristo a la cruz. Confía en lo que Dios dice en su palabra y no en tus emociones. Cuando eso suceda, cuando tus emociones te digan, Dios me ha olvidado, como leímos antes de Israel, o Satanás te tiente con un puedes pecar un poquito que tampoco pasa nada, corre, como hizo el Señor en el desierto, y aférrate a la palabra de Dios y recuerda como hizo el Señor, porque escrito está. Escrito está. La palabra escrita es el único ancla inmutable que corrige una realidad que a veces se nos olvida, y es que mientras estemos en esta vida, estamos sobre arenas movedizas. Tercero, rechaza la búsqueda de novedades espirituales. ¿Cuántas veces no habré escuchado? Es que siempre se repite lo mismo. Se repite porque es lo único necesario. Rechaza buscar novedades espirituales. ¿No te has dado cuenta de que estamos viviendo en una época en la que se desprecia lo antiguo? Cada año aparece un nuevo móvil, un nuevo ordenador, un nuevo coche, más tecnología, nueva ropa. Se desprecia lo que salió hace 6 meses, como si fuera del siglo pasado. Vivimos en una época, en una subcultura que desprecia lo antiguo y adora lo nuevo. Y muchos falsos maestros lo aprovechan. Y siempre están ofreciendo algo nuevo, algo más emocionante, algo secreto que solo sé yo y que yo te puedo compartir. Si alguien viene a tu vida diciendo, mira, ven, escúchame a mí que tengo una nueva revelación que Dios me ha dado. Si te dice, mira, es que Dios se me apareció en sueños y me dijo algo que supera con creces lo que dice la Biblia, huye, recházalo abiertamente. Todo lo que Dios nos ha tenido que decir ya está dicho en su Biblia. El legado de Pedro, el legado de los apóstoles, el legado de los profetas del Antiguo Testamento, todo ya está completo. Hermanos, la madurez de un creyente no consiste en descubrir cosas nuevas, sino en recordar y profundizar en las verdades antiguas que ya tenemos escritas. Cuarto y último, recuérdate cada día el Evangelio. Cada día el Evangelio. Pedro dice, procuraré que podáis recordar. Él procuró que todo lo que él tenía que decir quedara. Pero no solamente en sus cartas. Conoces el Evangelio de Marco, ¿verdad? Marco fue discípulo de Pedro, aunque durante un tiempo andó con Pablo.
Y muy posiblemente, como dicen muchos autores, Marcos escribe su evangelio no porque estuviera presente, nunca estuvo presente, sino porque Pedro se lo dictó. Pedro se lo dictó. Nunca te olvides del evangelio. Olvidarse del evangelio es olvidarse de Cristo. Y cuando uno se olvida de Cristo, ¿qué queda? ¿Qué queda? Lee, memoriza, medita el evangelio. Hazlo por ti, hazlo por tu familia, hazlo por tus amistades, hazlo porque sabes que esa palabra puede traer salvación si Dios la usa por ese propósito. Cuando la tentación llegue, cuando dudes de la gracia de Dios, cuando dudes de vivir coherentemente en tu fe, cuando el sueño espiritual te invada en medio de la prosperidad, nunca te olvides que en ese instante el Espíritu Santo, como vimos en Hechos, usará esa palabra guardada en tu mente para encender la alerta roja. Cuidado, cuidado. Como dijo el salmista, el Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Hermanos, en conclusión, ante nuestra innata tendencia a olvidar, a caer en el letargo espiritual, la solución es clara y suficiente, la palabra de Dios. La verdad de la gracia y la fe en Cristo como suficientes para nuestras vidas. El apóstol Pedro, fíjate que no tenía otro afán. Sabía que en breve iba a partir. No se preocupó ni por su esposa, tenía esposa. No se preocupó por alejarse, por vivir bien hasta que partiera. No, procuró insistentemente no solamente que decirnos ese legado, sino que ese legado quedara por escrito, que resistiera el paso del tiempo, para que llegara a todos y cada uno de nosotros. Esta palabra que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios, es nuestra única roca firme. Si no, acabaremos como el Titanic, creyendo que vamos relajadamente llegando al destino y en cualquier momento, ante cualquier pequeño iceberg, acabaremos hundidos. Desecha, por tanto, la búsqueda de novedades espirituales y haz de la palabra de Dios tu ancla inamovible. Recuérdala siempre, ponla en práctica en todo tiempo, atesórala como lo más preciado de tu vida. Aférrate a ella, porque en ella, como también nos dijo Pedro, Dios ya nos ha provisto todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Todo. No necesitamos nada más. ¿Y esta palabra de quién habla? De Cristo. De Cristo. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por recordarnos, Señor, cómo aún a pesar de que tú, Señor, nos has salvado y hemos sido rescatados de nuestra antigua manera de vivir, aún arrastramos vicios de nuestra carne como son el olvido o como es el relajamiento espiritual, Señor. Vicios que son altamente peligrosos cuando nos lleva a descuidar nuestra comunión contigo por medio de tu palabra. Cuando nos lleva, Señor, a confiar en nosotros mismos, a perder la paz, Señor, porque las situaciones no van como quisiéramos que fueran, Señor. Pero gracias que tú eres paciente, amoroso y compasivo. Gracias, Señor, porque tú sabías, como sabes, que no solamente aquellos hermanos de la época de Pedro iban a tener ese problema, sino también nosotros. Y por eso te plació dejar por escrito tu palabra, Señor, todo lo que aquellos hombres escribieron y que son tan vigentes hoy como lo fue hace 2000 años. Si estamos quedándonos dormidos, Señor, relajándonos espiritualmente, si estamos olvidando tu verdad, te suplicamos, Señor, por amor a tu nombre, para tu gloria, para nuestro bien,
que nos sacudas, Señor, que nos sacudas, que nos cojas de la pechera y nos digas, despiértate, despiértate que ya vengo, persevera, sigue confiando en mí, examina tu vida para ver si solamente confías en mi gracia, si todo lo que crees soy solo yo. Ayúdanos, Señor, que ninguno de los que estemos aquí nos quedemos en tierra. Que tú dobles toda rodilla de los que nos encontramos en esta mañana aquí, Señor, delante de ti. Que aquellos que nos hayan visitado, Señor, no se fíen o confíen que porque vino hoy a la iglesia, bueno, todo va bien. No, todo va bien. Si no han confesado, si no se han arrepentido de sus pecados, si no han creído en Cristo como Señor y Salvador y se han manifestado con una vida cambiada, da igual que vengan a la iglesia, acabarán en el infierno. Señor, que también tú tengas misericordia de ellos, Señor, y que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que lleve a cabo el propósito para el cual la envías, trayendo salvación, trayendo santificación. Gracias por el apóstol Pedro, ayúdenos a seguir su ejemplo, Señor, de no valorar nuestra vida como algo importante, porque al final solo somos lo que somos, vasijas de barro, instrumentos en tus manos, que tú vas a usar hasta el último aliento de nuestras vidas. Que no busquemos nuestra comodidad, que no busquemos tener una buena vejez, sino que hasta que tú nos llames, Señor, insistentemente, como nuestro mayor deber moral y espiritual, sigamos proclamando las verdades, las excelencias de Cristo expresadas en tu palabra. Te lo rogamos en su nombre, Señor, y te damos las gracias por todo. Amén.